Servicio Canales. Continuamos con la jornada de enriquecimiento espiritual titulada El bautismo diario del Espíritu Santo, en su etapa de consolidación, leyendo el libro Los Hechos de los Apóstoles de la autora adventista Elena de White, día 57. La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no el espíritu de venganza. Sus corazones llenos del amor del Salvador no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. El carcelero dejó caer su espada y pidiendo luz se apresuró a ir a la mazmorra interior. Quería ver qué clase de hombres eran estos que retribuían con bondad la crueldad con que habían sido tratados. Al llegar donde estaban los apóstoles, postrándose ante ellos, les pidió que lo perdonaran. Entonces, sacándolos al patio, les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». El carcelero había temblado al ver la ira de Dios manifestada en el terremoto. Cuando pensó que los presos se habían escapado, había estado dispuesto a suicidarse, pero ahora todas estas cosas le parecían insignificantes en comparación con el nuevo y extraño terror que agitaba su mente y con el deseo de tener la tranquilidad y alegría manifestadas por los apóstoles bajo el sufrimiento y el ultraje. Vio en sus rostros la luz del cielo. Sabía que Dios había intervenido milagrosamente para salvar sus vidas, y se revistieron de extraordinaria fuerza las palabras de la endemoniada: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de la salvación». Con profunda humildad pidió a los apóstoles que le mostraran el camino de la vida. «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa», respondieron ellos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero lavó entonces las heridas de los apóstoles y les sirvió, después de lo cual fue bautizado por ellos, con toda su casa. Una influencia santificadora se difundió entre los presos y todos estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos de que el Dios a quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. Los habitantes de Filipos se habían aterrado grandemente por el terremoto, y cuando por la montaña los oficiales de la cárcel les dijeron a los magistrados lo que había ocurrido durante la noche, se alarmaron y enviaron a los alguaciles para soltar a los apóstoles. Pero Pablo declaró: «Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Los apóstoles eran ciudadanos romanos y era ilícito azotar a un romano a no ser por el crimen más flagrante o privarlo de su libertad sin un juicio justo. Pablo y Silas habían sido encarcelados públicamente y se negaron ahora a ser puestos privadamente en libertad sin la debida explicación de parte de los magistrados. Cuando se comunicaron estas palabras a las autoridades, éstas se alarmaron por temor de que los apóstoles se quejaran al emperador y, yendo enseguida a la cárcel, pidieron disculpas a Pablo y Silas por la injusticia y crueldad que se les había hecho, y los sacaron personalmente de la cárcel y les rogaron que se fueran de la ciudad. Los magistrados temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y también el poder que había intervenido en favor de esos hombres inocentes. De acuerdo con la instrucción de Cristo, los apóstoles no impusieron su presencia donde no se la deseaba. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los apóstoles no consideraban inútiles sus labores en Filipos. Habían afrontado mucha oposición y persecución,
pero la intervención de la providencia en su favor y la conversión del carcelero y de su familia compensaron con creces la ignominia y el sufrimiento que habían soportado. Las noticias de su injusto encarcelamiento y de su milagrosa liberación se difundieron por toda esa región, y esto dio a conocer la obra de los apóstoles a muchos que de otra manera no habrían sido alcanzados. Las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor. Que esta iglesia no estuvo libre de persecución lo revela una expresión de la carta que Pablo le escribió. Dice: a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1, 29 y 30. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que él declara: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1, 3 al 5. Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Hasta el fin habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Los primeros cristianos estaban llamados a menudo a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Por medio de la sofistería y la persecución, el enemigo se esforzaba por apartarlos de la verdadera fe. Ahora, cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, sus agentes están organizando empeñosamente en partidos a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. La maldad está llegando a un grado jamás antes alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad, pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente sin cejar en su lucha, hasta que toda alma que se encuentre a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. Y ahora recuerda, en oración dar gracias a Dios por sus bendiciones, orar por el bautismo diario del Espíritu Santo, orar por tus familiares y amigos, vivir en la presencia de Cristo, dar testimonio del Evangelio y diezmar y ofrendar de manera sistemática. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo.